Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y vamos a comenzar este tiempo haciendo juntos una preciosa alabanza a nuestro amado Dios. Todas las promesas. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Amén. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Verse 3. Todas las promesas del Señor serán gozo y fresas nuestra vida terrena, y ellas en natural y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre. Grandes, fieles, grandes, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre. One more time. Grandes, fieles, grandes, fieles, en todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Padre, muchas gracias porque en este día podemos venir delante de ti, sabiendo que por tu gracia tú nos escuchas, porque somos tus hijos, tus hijas. Tú tienes cuidado de nuestras vidas. Gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque Él nos guarda en el hueco de su mano. Gracias porque tú vas delante de nuestras vidas abriendo camino donde no lo hay. Muchas gracias, Señor, porque estamos dentro del pacto de la evangelización mundial que tú mismo estás cumpliendo y vas a cumplir a través de nuestras vidas. Padre, que en este tiempo quebrantes toda obra de la oscuridad, que sea el tiempo para mirarte solo a ti, para escuchar tu voz a través de tu palabra, que sea el tiempo de la verdadera sanidad. Llénanos con tu Espíritu Santo y levántanos como tus testigos. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. En este día vamos a ver la preciosa palabra del Señor que encontramos en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En este día vamos a compartir un mensaje muy importante que habla de la
la sanidad de la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Es simple y llanamente hacer lo que uno quiere, ¿no? Hacer todo a la manera que uno quiere. Y realmente eso que es lo que hace la mayoría de las personas, ciertamente es un problema que está trayéndonos continuamente dificultades, aunque muchas veces ni nos damos cuenta, porque es algo que está tan arraigado, es nuestra naturaleza, que ni siquiera somos conscientes, ¿verdad?, que puede existir otra manera distinta de poder vivir. Por eso tenemos que salir urgentemente, porque no es algo que solo los no creyentes, por supuesto, ellos viven totalmente centrados en su yo, ¿verdad?, haciendo todo con su esfuerzo, su autosuficiencia, su independencia. No conocen otra manera, pero los hijos de Dios, pues muchas veces también estamos ahí. Todavía estamos centrados en nosotros mismos y bueno, sí, oramos, vamos a la iglesia, pero luego cuando viene de verdad un problema, entonces ahí estoy yo, ¿no? Ahí ya voy a hacerlo yo a mi manera, con mi pensamiento, voy a vivir conforme a mi criterio, ¿verdad? Y eso pues está trayendo problemas a mi vida y también a las personas que están alrededor. Por eso urgentemente es muy importante salir de la obstinación. Hay una canción muy famosa, muy conocida, es una ranchera, ¿no?, que dice: con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Se llama El Rey y muchos de ustedes la conocen. Y realmente esa persona pues dice que él es el rey de su vida, y realmente dice que hace siempre lo que él quiere, ¿no? Y que su palabra, dice, es la ley. Y bueno, pues es una canción muy conocida, pero realmente está hablando de la condición real de las personas separadas de Dios. El autor de esta letra, que es un gran compositor, pues él, claro, no escribió esa letra de casualidad. Él viviría eso, ¿verdad? Por eso, desgraciadamente, su vida fue un desastre continuo. Estaba siempre sufriendo y desgraciadamente murió de una grave enfermedad muy dolorosa. Porque realmente el yo no es lo que Dios ha creado, eso está trayendo problemas continuamente. Pero como he dicho antes, muchos hijos, hijas de Dios, que aman a Dios con todo su corazón, que quieren servirle, pues a veces siguen con el yo. Por eso están sufriendo continuamente. La obstinación lo que hace es que no estemos viendo ese plan, el plan absoluto que Dios tiene para nuestras vidas. En Isaías 55, versículo 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No se puede comparar, ¿verdad? Nosotros somos criaturas de Dios, tan limitados, ¿verdad? ¿Cómo podemos comparar con nuestro amado Dios, que es el Creador todopoderoso, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente? Él tiene toda la sabiduría. Por eso tenemos que salir de nuestra manera, de nuestro criterio, viendo las cosas como pensamos y actuando, siguiéndolos. Eso es una fuente continua de sufrimiento, de dolor, hasta el punto que nos ponemos enfermos. Hay que salir totalmente y acoplarnos al criterio de Dios, que es más alto, más elevado de lo que podemos pensar. Me acuerdo que siempre en esta época, primavera, aquí en Corea ahora es primavera, pues es algo muy bonito, ¿verdad? Los árboles empiezan a florecer y la verdad es un paisaje precioso. Ha pasado el invierno, que es un tiempo seco, ¿no?, donde hace frío, y ahora ya empieza esa primavera, ¿verdad?, que todo empieza a renovarse, a revivir. Y es un tiempo que empiezan también a salir las hormigas, ¿no? Y me acuerdo que a mí siempre que me ha gustado andar y estar tranquilo orando, pues
me gustaba observar las hormigas, era muy interesante, ¿no? Lo laboriosas, lo organizadas que están. Y pues claro, yo tenía desde arriba, ¿no? Podía ver ese camino que ellas hacían, cómo trabajaban, cómo tenían que girar, su caminito hasta llegar allí a su hormiguero. Y para mí era bien fácil ver realmente cuál era ese camino, ¿verdad? Por mi perspectiva, que era más elevada, era muy fácil ver pues por dónde iban a pasar, cuál era el mejor camino. Pero claro, ellas estaban allí a ras de suelo, pues sería mucho más difícil. No tienen esa perspectiva, ¿verdad? Y siempre me acordaba, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros tenemos ese nivel tan bajo, ¿no? Como las hormigas, ahí pegaditos al suelo, que no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué va a ocurrir dentro de 5 minutos, pero Dios tiene mucho más elevado que los nuestros. Él sabe el camino y Él puede ver todo, ¿verdad? Porque Él sabe todo. Por eso es muy importante, de verdad, que estemos saliendo de nuestra manera, de nuestro criterio, de nuestro estándar, y empecemos, a través de su palabra, de la oración, entrar en el criterio de Dios. Y el estar en nuestro criterio es nuestra obstinación, nuestra terquedad. Pensamos que somos los más listos, los más vivos, que tenemos las mejores ideas, que podemos hacerlo mejor que nadie. Eso es un error, es un engaño, ¿verdad? Solo Dios es perfecto y Él tiene toda la sabiduría. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que salir urgentemente de nuestro yo, porque como vemos a la luz de la Escritura, todas las personas que viven en el yo fracasan continuamente, sufren, hacen sufrir. Por eso vemos el primer rey de Israel, Saúl. Era una persona muy bendecida por Dios. Dios lo puso como el primer rey de la historia del pueblo de Israel. Era una persona alta, bien parecida, y realmente tenía un privilegio, ¿verdad? Pero cuando Dios, a través del profeta Samuel, le dijo que tenían que atacar a los amalecitas, porque cuando caminaron por el desierto, los amalecitas no les permitieron cruzar su territorio y tuvieron que dar una gran vuelta. No los ayudaron. Por eso había que destruirlos totalmente, todo, hasta los animales. Eso nos habla también de una enseñanza espiritual. No había que dejar nada. Y así lo transmitió de parte de Dios Samuel al rey Saúl. Muy bien, era sencillo, ¿verdad? Una orden clara, directa, específica. Y el rey Saúl peleó contra Amalec, los venció con su ejército, pero luego de repente perdona al rey de los amalecitas, cuando Dios había especificado a través de Samuel que no había que dejar a nadie con vida. Y luego de repente, pues, empiezan a guardar las vacas, las ovejas. Y cuando llega allí Samuel, pues dice, bueno, ¿cómo ha ido? ¿Por qué no has hecho como Dios ha dicho? Y dice, no, sí, yo he hecho todo exactamente como ha dicho el Señor, exactamente. Y dice, uy, y esos balidos de ovejas y esos bramidos de vaca que suenan, ¿de qué son? Y eran los animales que tenían que haber destruido y estaban ahí. No, eso es... No, pero lo hemos cogido para hacer sacrificio a Dios. No, bueno, también le he perdonado la vida al rey. No, pero yo he hecho exactamente, seguía insistiendo, a la manera de Dios. Saúl vivía en su obstinación. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero lo hacía a través de su criterio. Bueno, el Señor había dicho quitar todos los animales, no, pero ellos se llevaron animales porque decía supuestamente que era para hacer sacrificios. Por eso, en 1 Samuel 15:23, ahí el profeta está diciendo al rey Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Es como un pecado de idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Y a causa de eso, de esa obstinación, ahí fracasó grandemente el rey Saúl. Ya lo desechó como rey y preparó al rey David, ¿verdad?
Y eso trajo problemas no solo a su vida, porque él era el rey, estaba en un cargo de autoridad, también influyó gravemente en su familia. Su hijo Jonatán pereció con él y su familia cayó en desgracia, pero toda la nación sufrió constantemente por esas guerras porque él como el rey no estaba realmente siguiendo el plan absoluto de Dios, aferrándose al pacto de Jesucristo. Él vivía con su pensamiento, con su obstinación, haciéndolo todo a su manera, interpretándolo con su pensamiento. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos ahí, pero necesitamos esa sanidad, salir urgentemente, porque trae graves consecuencias a nuestras vidas. Por eso en el pasaje de hoy aparece el profeta Jonás. Y Jonás ciertamente tenía esa relación íntima con Dios. Él escuchaba la voz de Dios como profeta y transmitía la palabra de Dios al pueblo. Él escuchaba la voz de Dios. Pero Dios le habló y le dijo que fuera a Nínive, esa gran ciudad. Nínive era la capital de los asirios, que era un imperio realmente poderoso, pero muy cruel, y era enemigo natural de Israel. Por eso cuando recibió de parte de Dios esa palabra, que tenía que ir a Nínive, ¿a qué? A predicar el evangelio para que se salvaran, porque estaban cayendo en gran idolatría y Dios los iba a destruir, pero tuvo misericordia y quería enviar a ese profeta para que se arrepintieran, para que pudieran ser salvados. Pero realmente Jonás no siguió la palabra. ¿Por qué? No es que no siguió la palabra, es que tomó una dirección totalmente opuesta a lo que Dios le estaba diciendo. En vez de ir a Nínive, quiso ir a Tarsis, la otra punta del mundo. ¿Por qué era? Por su obstinación. Él pensaba, uy, estos de Nínive, si los salvamos, vendrán, nos van a destruir, son nuestros enemigos, mejor que se mueran ahí, ¿verdad? ¿Cómo los voy a salvar? Entonces vendrán y destruirán a nuestro pueblo. Pero ¿cómo van a destruir a nuestro pueblo si Dios está con nosotros? ¿Cómo Dios va a permitir salvarlos para que vengan a destruirnos? Pero él lo estaba mirando a su manera. Y siempre que lo miremos a nuestra manera, con nuestra obstinación, con nuestra terquedad, no funciona. El evangelio no es nuestra manera, es la manera de Dios. Por eso hay que salir totalmente de ahí. Y él tomó una dirección totalmente contraria. Tenía que ir, predicar el evangelio, salvar a esas personas, pero él seguía con ese nacionalismo judío. Y a causa de eso tomó una dirección totalmente incorrecta. Muchos piensan que el evangelismo es difícil, es su pensamiento. Dios habla claramente, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, pero tenemos ese pensamiento a veces, uy, qué difícil es evangelizar, qué difícil es que esta persona se pueda salvar. Eso es nuestro pensamiento. El evangelismo lo hace Dios. Él hace la obra, Él tiene todo preparado. Yo tengo que salir de mi pensamiento, mi criterio, y entrar en el criterio de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Él dice que nos dará el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra, eso es un pacto, es una promesa. No es que yo tengo que esforzarme para ser testigo. Él, tomando ese pacto y orando, Él me levanta como testigo. Él cumple la evangelización a través de nuestras vidas. Pero hay que salir de mi pensamiento. Ahí estoy totalmente coartado, parado, engañado. Y estar entrando en la palabra, en el criterio de Dios. La palabra de Dios siempre se cumple. Por eso necesitamos esa sanidad. Dice que se marchó pensando que se podía esconder, dice versículo 3, de la presencia de Jehová. ¿Cómo se va a esconder de la presencia de Jehová? Si Dios es omnipresente, ¿cómo podemos escondernos de Él? Hasta ese punto podemos caer de hacer cosas ridículas cuando no estamos alineándonos a la palabra, cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Hasta ese punto
Por eso ciertamente dice en el Salmo 32, 8 y 9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y Dios nos ha escogido para bendecirnos, para que seamos testigos, prediquemos este Evangelio. Pero Él quiere darnos sanidad, porque aunque tenemos el Evangelio, hay que salir totalmente del yo, de ese pensamiento incorrecto, de esa obstinación. Por eso Él nos enseña y a veces permite esas situaciones que no nos gustan, problemas, dificultades. En el momento, la verdad, que las experimentamos, no son agradables. No nos gustan, por supuesto que no. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esas cosas, problemas, dificultades, a veces son para eso, para darnos sanidad, para que salgamos totalmente de nuestro criterio, nuestro yo. Porque a veces nos tiene que quebrantar. Tenemos que romper ese yo. Y esos fueron los 40 años de Moisés en Madián. Fíjense que era un príncipe. Él había vivido en el lujo, totalmente, allí haciendo lo que él le parecía, siendo un príncipe. Tendría esclavos, tendría un montón de seguidores. Era muy fácil para él viviendo en lujo y ostentación durante 40 años y de repente, cuando él también, Moisés, en esa soberbia intentó él hacer el plan de Dios, acabó matando a un egipcio y tuvo que huir, ¿verdad? Pero Dios, que es soberano, también utilizó eso. Y esos 40 años en el desierto, que fueron un tiempo tan difícil. ¿Por qué? Porque de ser una persona tan poderosa que hacía lo que quería, de repente llegó a estar en un desierto yermo. Allí había mucha arena, algunos cactus, muy pocas cosas había. Y allí estaban también esas pocas ovejas que él pastaba, llevaba a pastorear, que no eran ni suyas. Trabajaba para su suegro, fíjense. Eso no sería nada fácil para una persona acostumbrada a mandar, acostumbrada a vivir como él quería, totalmente en su obstinación. Pero ese fue el mejor tiempo para él, más duro, pero el mejor tiempo, porque fue ese tiempo de quebrantar el yo, de que saliera por fin de su criterio. Y eso no fue tan rápido, ¿verdad? Fue un tiempo de obrar poderosamente en su vida, en su corazón. Por eso en ese tiempo él se concentró en la palabra. Los teólogos dicen que allí escribió el libro del Génesis y también empezó a restaurar la oración. Y ciertamente, solo a través de la palabra, que es viva y eficaz, podemos estar experimentando esa sanidad de la obstinación. ¿Cuál es el origen de esa obstinación? Por supuesto, esto comenzó antes de la creación, cuando este ser, este arcángel originalmente, que Dios creó, que es Satanás, que al principio él era casi perfecto, era bueno, él estaba a cargo de la alabanza celestial, como aparece en Ezequiel 28, también en Isaías 14, él se halló maldad en su corazón. Empezó a querer hacer lo que él quería. ¿Qué quería? Usurparle el trono a nuestro amado Dios, pero por supuesto, ¿cómo una criatura puede vencer a nuestro amado Creador? Es imposible, absolutamente imposible. Pero ese es el pensamiento que entró en su vida, en su corazón, el hacer las cosas a su manera. Por eso, él cayó grandemente, él y un tercio de los ángeles del cielo que él engañó. Desde ese momento, él, a través de una serpiente en Génesis 3, hizo que el hombre rompiera el pacto que Dios le había dado en Génesis 2:17. Y en ese momento, el hombre pecó, murió espiritualmente, y ahí es cuando empezó a vivir en el yo, Si comes, no morirás, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mentira, es la mentira que este Satanás, que es padre de mentira, dijo desde el principio,
Es la misma mentira que está utilizando. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes vivir como tú quieras. Ustedes saben que hay una religión satánica, ¿verdad? La primera iglesia satánica oficial se hizo allí en San Francisco, en el siglo pasado, y en su Biblia, tienen su Biblia satánica, porque este Satanás es un imitador, pues solo tiene un mandamiento, nada más. ¿Cuál es? Haz lo que quieras. Fíjense, haz lo que quieras, lo que tú quieras. Tú eres Dios, dice. Tú puedes hacer lo que quieras, que nadie te coarte, que nadie te impida, que nadie se te oponga. Tú eres Dios, puedes hacer lo que tú quieras. Desde el principio es lo mismo. ¿Y eso qué es? La obstinación. Totalmente yo hago, yo pienso. Eso es fracaso continuamente. El hombre, al caer en su yo, fracasó grandemente. El hombre sin Dios no es nada, no puede hacer nada, pero él vive totalmente en sus pensamientos, viéndolo todo a su manera porque piensa que él es Dios. Por eso quiere que todo salga como él piensa, quiere que todos hagan lo que él quiere, porque piensa equivocadamente que es Dios, y eso es la obstinación. Y es una fuente continua de problemas, fracasos, fricciones, peleas. Eso es el fruto de la obstinación. Y el origen lo vemos en el principio. ¿Por qué? Porque no es la manera de Dios. Dios nos hizo para estar con Él, para dejar que Él gobierne totalmente nuestras vidas, nos administre, Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Por eso nos dio su imagen, nos dio el Espíritu para poder disfrutar de esa manera con Él. Génesis 1:27, y nos dio esa misión. Génesis 1:28, llevar esa bendición a toda la tierra. Pero fíjense qué engaño. Desde ese momento, separado de Dios ya, el hombre ya solo piensa en él. Hasta entonces no había yo en el hombre, solo era Dios en primer lugar. Ahí funciona, porque es la manera de Dios. Pero separado de Dios es yo. Y el yo es fracaso continuo, sufrimiento, fuente de dolor, sufrimiento, desastres. Y así viven las personas pensando, yo soy autosuficiente, yo soy independiente. En absoluto. Eso es obstinación total. También Satanás envuelve todo con esa cultura, ¿verdad? Esta cultura donde hay patrones, valores, paradigmas que se van metiendo a través de la cultura, a través de la literatura. Eso va entrando, esos mensajes. A través de los medios de comunicación van entrando mensajes. Hay películas que tienen mensajes, están enviando un mensaje que la gente no es consciente, se piensa que solo es una película, que salen cosas divertidas, pero no. Tienen un mensaje. Hay algo que nos están diciendo y eso se va grabando, enraizando, llega a ser nuestra naturaleza. A través de las canciones es lo mismo, hay un mensaje ahí. Y también a través de Internet, a través de toda la cultura de oscuridad, Satanás, que es el príncipe de este mundo, está constantemente dando esos mensajes. ¿Cuál es el principal? El mismo desde el principio. Tú puedes hacer lo que tú quieres. ¿Cuáles son las ideologías que están de manera preponderante siendo totalmente enseñadas en las escuelas, universidades, colegios? Dicen eso. Tú puedes hacer lo que tú quieres. Que nadie lo impida, que nadie intente coartarte, imponerte nada. Tú eres Dios, están diciendo en definitiva. Un fracaso, un engaño. Por eso la gente vive totalmente en la obstinación. Intentan, a través de la religión, llegar a Dios, pero eso también es la manera del hombre. Ha salido del hombre. Bueno, si yo hago estas normas, dicen ellos, podré llegar a Dios, podré tener la salvación. Pero eso no es lo que Dios dice, se lo han inventado. No funciona, no es que sea malo, no funciona. Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo para poder regresar a Dios, para poder salir del pecado, para poder salir del poder de Satanás. Por eso la religión también es un engaño, un invento del hombre. No funciona en absoluto. Por eso, ciertamente, en ese estado las personas están sufriendo, totalmente atrapados. Incluso muchos creyentes, por no tener sanidad, todavía siguen haciendo las cosas a su manera. Incluso las cosas de Dios las quieren hacer ellos.
No funciona, no funciona. Quieren, para tener éxito en las iglesias, cambiar las iglesias, hacerlo todo de manera que la gente pueda venir, se sienta cómoda, que sea como algo para que la gente venga. Pero la iglesia tiene que estar compartiendo el Evangelio de Jesús el Cristo. La obra la hace Dios. Nosotros tenemos que juntarnos, tomar el pacto, dar el culto a Dios y estar disfrutando de este Evangelio, proclamando este Evangelio. Dios edifica su iglesia. Por eso tenemos que estar totalmente saliendo totalmente de esa obstinación en nuestras vidas. Abraham, él salió de Ur de los Caldeos, no fue tan rápido. Él fue llamado el padre de la fe, pero al principio tenía muy poca fe, porque es un proceso. Él salió a duras penas cuando murió su padre, pero se llevó a su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque seguía con su pensamiento. Dios le había dicho claramente, vete de tu tierra y de tu parentela, pero se llevó a Lot, seguía haciéndola a su manera. Dios le dio esa promesa que iba a hacer de él una gran nación, que de su simiente vendría Jesús el Cristo, pero él todavía lo miraba todo con sus pensamientos. Cuando vino hambruna, ¿qué hizo? Pensaba que se iba a morir, pero ¿cómo te vas a morir si Dios te ha dicho que va a hacer una gran nación, que el Cristo va a venir de tu linaje? Es imposible que te mueras. Pero ante esa dificultad, como lo vio con su criterio, y humanamente es verdad, había dificultades. Pero si miramos el problema físicamente con nuestro criterio, morimos espiritualmente. Por eso él tomó una dirección incorrecta. Egipto, que en la Biblia Egipto representa pecado, tomó una dirección incorrecta. Él tenía que permanecer en la tierra, porque en el Antiguo Testamento Canaán representa la evangelización mundial. ¿Quién iba a nacer en Canaán? El Mesías, Jesús el Cristo. Por eso había que permanecer en Canaán. Pero él, mirando con su criterio, en su obstinación, tomó una dirección incorrecta, fue a Egipto y allí tuvo graves problemas. Por gracia de Dios, pudo regresar y volver a la tierra. Allí ya en Génesis 13, por gracia de Dios, él empezó a creer, recibió sanidad de la obstinación. En ese momento se separó de su sobrino Lot, porque tomó fuertemente el pacto, empezó a verlo todo conforme a los ojos del Evangelio, conforme a la palabra. Ahí Dios empezó a bendecir grandemente la vida de Abraham. Y Dios cumplió el pacto que le había dado, por supuesto. Dios siempre cumple su pacto. Por eso, ¿cuál es el resultado de esta obstinación? Pues sin darnos cuenta, al tomar nuestro propio camino, estamos dando lugar al diablo. Dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y mucha gente está así, dando lugar al diablo. Jonás entró en ese barco. Por su obstinación, tomó un camino totalmente opuesto a la voluntad de Dios. ¿Qué ocurrió? Se levantó una gran tempestad, una tempestad tremenda. Los marineros, que conocían muy bien que en ese tiempo no era normal que hubiera esas tempestades, se dieron cuenta que había ocurrido algo, que Dios estaba enviando la tempestad. Por eso vemos que empezaron a preguntar, ¿quién? ¿Qué has hecho tú? ¿Por culpa de quién es esto? Y fueron a llamar a Jonás. Jonás, ¿dónde estaba? En lo más bajo de la nave. ¿Por qué? Porque él quería morir. Quería morir. Se intentaba esconder de Dios. Quería morir. Sabía que esa tempestad era por su causa. Pero él quería morir. Hasta ese punto tenía obstinación. Y eso es lo que Satanás hace, ¿verdad? Cuando le abrimos una puerta, cuando dejamos lugar para que él obre, nos puede engañar de esa manera. Queremos hacer lo que queremos y si no lo conseguimos, nos sentimos mal, nos enfadamos con Dios como Jonás, ¿verdad? Hasta ese punto nos puede engañar Satanás. Incluso Jonás quería quitarse la vida. Y en medio de esa crisis, ¿qué tenía que hacer Jonás? Él, como hijo de Dios, tenía que estar predicando el Evangelio, ayudando a esas personas que estaban sufriendo. ¿Pero qué hacía él? Dormir.
Si estamos en nuestra obstinación, no vamos a cumplir esa misión de ser testigos porque estamos centrados solo en nosotros. Por eso somos engañados continuamente. En Cristo, en Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todo. Él ha solucionado nuestro pasado, pero también todo nuestro presente y por supuesto el futuro. Tenemos todo, todas las bendiciones tenemos en Él. Ya podemos disfrutar 24 horas porque Él está con nosotros. Pero por nuestra obstinación no lo creemos, no lo disfrutamos por nuestro pensamiento, por vivir en nuestro yo. Por eso urgentemente necesitamos esa sanidad. Por eso, ciertamente, Dios envió un marinero. ¿Qué haces, dormilón? ¿Qué haces? ¿Qué hace la iglesia dormida? ¿Qué hacemos nosotros que formamos la iglesia a veces dormidos cuando el mundo está en crisis? Por nuestro yo estamos ahí parados, quejándonos, lamentándonos, cuando ya somos tan súper bendecidos. Pero Dios envió ese no creyente. ¿Qué haces, dormilón? Anda, levántate y ora a tu Dios, le dijo. Y es verdad. ¿Qué hacemos ahí perdiendo el tiempo en enfados, cosas causadas por mentiras, porque estamos viéndolo todo a nuestra manera? ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es levántate, resplandece, porque ya ha venido tu luz, dice Isaías 61. Ya tenemos todo. Que resplandezcamos la luz. Es la misión que Dios nos da. Dice que hicieron suertes y cayó la culpa en Jonás. Y él reconoció que realmente él es un profeta del Dios creador. Se quedaron asustados porque sabían realmente que Dios, el Dios verdadero, había levantado esa tormenta. Ellos intentaron, fíjense, los no creyentes intentaron no tener que lanzar al mar a Jonás. Lo intentaron salvar. Pero al final no hubo más remedio, lo tuvieron que tirar. Y allí cayó Jonás. Pero por gracia de Dios, Dios envió un gran pez que se tragó totalmente a Jonás. ¿Y qué ocurrió? Ahí empezó ese proceso de la sanidad de la obstinación. ¿Por qué? ¿Qué haría dentro de ese pez? ¿Qué haríamos nosotros? Pues estaríamos mirando a Dios en un minuto, ¿verdad? Estaríamos clamando con todo nuestro corazón. No sería nada fácil estar dentro del estómago de un gran pez, ¿verdad? No sería una situación tan bonita, ¿verdad? Y ahí Jonás totalmente, cuando llegó a ese punto, ahí fue el tiempo que Dios permitió para sanarlo, para quitarlo, sacarlo totalmente del yo, para que empezara a mirar a nuestro amado Dios. Porque solo concentrándonos en Dios, tomando el pacto de Jesús el Cristo, a través de Él, es la única manera de poder recibir la salvación, de poder salir de los pecados, de poder salir del poder de Satanás, de poder regresar a Dios. Jesús el Cristo ha consumado todo y no solo hay que saberlo, hay que creerlo. Tenemos que grabarlo, enraizarlo, naturalizarlo en nuestra vida. Por eso necesitamos concentrarnos en Él, para que Él no sea meramente un invitado, sino que esté en el centro de nuestras vidas como Rey y Señor de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera sanidad de la obstinación, que Cristo reine en nuestras vidas, en lo que somos, en lo que tenemos, que estemos entregando nuestras vidas, como dijo Esther, y si perezco, que perezca, mi vida es para Cristo, voy a entregar mi vida para predicar este precioso evangelio, y si perezco, que perezca. Eso es la verdadera sanidad, darnos cuenta que, como dice en Hebreos 11, versículo 13, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Vamos de paso hacia nuestra patria celestial. El único motivo por el cual Dios permite que estemos aquí es para hacer su voluntad, para proclamar el evangelio, para glorificar a Dios. Y eso es la verdadera sanidad, cuando podemos, centrados en Cristo, tomando la palabra,
poder salir definitivamente de nuestro yo, de nuestra obstinación. Y eso es lo que Pablo confesó en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es, que Cristo esté reinando en nuestras vidas. Por eso, allí, en ese pez llegó al fondo del mar, y a veces Dios, por su gracia, nos permite llegar al fondo, al más fondo de los fondos, para poder sanarnos. Porque somos así de duros, somos así de tercos, todos nosotros. Pero Dios no se ha equivocado con nuestras vidas y Él obra y permite esas situaciones para bendecirnos, para bendecirnos. Por eso, dentro de ese pez empezó esa sanidad y estuvo 3 días y 3 noches concentrado. Y en la palabra de Dios vemos que aunque no aparece concretamente como palabra concentración, sí que nos habla de ella constantemente a través de esos lugares, las montañas, los desiertos, los ríos, lugares apartados, lugares en quietud, donde el mismo Señor Jesús se apartaba para poder concentrarse, para poder orar, para poder recibir la fuerza y el poder del trono celestial. Y ese es el tiempo que no tenemos que perder. Estamos muy ocupados, todos, muy ocupados. Pero hay algo esencial que no debemos de perder. Nuestro tiempo de concentración en Cristo, en su palabra, en la oración. Ese tiempo, el tiempo más feliz. El tiempo de recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el poder de lo alto, el tiempo de recibir la sabiduría de Dios, la dirección a través de la palabra, el tiempo de poder echar toda nuestra ansiedad sobre Él, el tiempo de entregarle todas nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que tenemos, de confiar totalmente en Él. Y también ese tiempo de orar también por el evangelismo, que es el deseo de Dios. Por eso constantemente el Señor pone esos tiempos. Y en el mismo desierto, cuando el pueblo de Israel fue liberado a través del sacrificio de sangre, la Pascua, que representa a Jesús el Cristo, ellos anduvieron 40 años en el desierto. Y era el proceso de sanidad también para ellos, de la obstinación, porque seguían viviendo con ese criterio de ser esclavos, viviendo a su manera, con su pensamiento. Por eso allí les hizo levantar ese tabernáculo, esa iglesia móvil, que contenía el arca del pacto. Y ese es el pacto eterno, Jesús el Cristo, es lo que simboliza cada uno de los elementos del arca. Dentro de ese arca había en concreto 3 elementos, ¿verdad? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que estaban en piedra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y hay que concentrarse en la palabra, meditarla, leerla, grabarla, memorizarla, escucharla continuamente. Al principio igual nos cuesta concentrarnos. Léanla en voz alta. En voz alta. Se van a poder concentrar. Van a recibir la gracia, porque la palabra es medicina para nuestros huesos. La palabra es la verdad que echa fuera toda la mentira. Por eso, eso es lo que tenemos que estar experimentando en ese tiempo de concentración. Para salir de mi pensamiento y estar entrando en la verdad de Dios. Para salir de mis mentiras y entrar en la verdad de Dios. Ese es el poder de la palabra y parece que no pasa nada, pero si continuamente entro en la palabra, poco a poco, ciertamente, Dios empieza a darme esa sanidad. Es algo seguro. También el segundo elemento que había dentro del arca era esa vasija con maná, el pan del cielo, ¿verdad? Eso habla de la oración. Danos el pan nuestro de cada día, dice esa oración modelo que el Señor Jesús nos enseñó. Danos el pan nuestro de cada día. Y ese pan no es solo el pan físico, es el pan espiritual, la palabra de Dios, la oración. Por eso tenemos que estar con la palabra, concentrándonos, pero luego también orando. Esa oración de 24 horas, empezando poniendo los tiempos marcados.
Poco a poco vamos a tomar ese ritmo de oración hasta que constantemente vamos a tener una naturaleza de oración. Continuamente oraremos con los acontecimientos de cada día, las situaciones, las bendiciones, todo. Lo convertiremos en oración. Y eso es sanidad, verdadera sanidad. También el tercer elemento era la vara de Aarón. Y esa vara que estaba seca, reverdeció milagrosamente, dio hasta frutos. Y eso es el poder del Espíritu Santo, ser testigos, compartir este Evangelio para que la gente que está muerta, separada de Dios, pueda obtener la verdadera vida solo a través de Jesús el Cristo. Y hay que concentrarse ahí, disfrutar de ese tiempo de concentración, porque es la manera de poder recibir la sanidad. Por eso esos 3 días y 3 noches, que eran un tiempo tan difícil, fueron el tiempo de mayor bendición. Y así es por nuestras vidas. Dios, en esos tiempos de mayor dificultad, son en realidad el tiempo de mayor bendición, donde Dios está obrando para darnos esa verdadera sanidad, para que podamos disfrutar de esa vida y vida en abundancia que Él ha venido a darnos. Por eso es muy importante que podamos experimentar esa sanidad de la obstinación. El pez vomitó a Jonás. ¿Dónde? Camino de Nínive. Jonás de frente se fue a Nínive. Ya tenía realmente la sanidad. Y allí predicó, proclamó el mensaje, Dios obró y la gente se arrepintió. Dios los perdonó. Por eso ciertamente Dios quiere utilizarnos. Nos ha llamado para ser testigos, proclamar este Evangelio, primeramente, por supuesto, en nuestra familia. Ese es el primer campo que nos da. Pero también con nuestros amigos, conocidos, donde trabajamos, donde estudiamos, en la tienda de la esquina. Ahí es nuestro campo. Y ahí Dios nos ha llamado a ser testigos, a proclamar este Evangelio. Pero la realidad es que no funciona bien el evangelismo en nuestras vidas. ¿Por qué? Seguimos en el yo. Seguimos en la obstinación, en nuestra manera, queriendo hacer las cosas, incluso queremos hacer el evangelismo a nuestra manera. No funciona. La obra la hace Dios. Por eso, primeramente, que estemos experimentando ese tiempo de concentración. Pedro, a través de la concentración del Monte del Olivar, él pudo recibir sanidad, él pudo salir de su manera. Su manera no funcionaba. Él decía, Señor, voy a dar mi vida por ti. Lo negó 3 veces. No funciona. Hay que salir de nuestra manera y empezar a disfrutar de que solo es a través de Jesús el Cristo. Hay que aferrarse a Él, a través de la palabra, la oración, dejar que Él esté gobernando nuestras vidas, dejar que Él haga la obra. Y esa es la verdadera sanidad. Por eso, después de ese tiempo de 40 días en el Monte del Olivar, Pedro fue directamente de frente al aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, y allí totalmente era un Pedro distinto. Ya tomaba la palabra, oraba, estaba alineado a la voluntad de Dios. En Hechos 2, el día de Pentecostés, fue lleno del Espíritu Santo. Y Pedro se levantó como un gran testigo que Dios utilizó grandemente para proclamar el Evangelio de Jesús es el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando esta palabra que Dios nos da por su gracia y que estemos viendo nuestra realidad, que podamos estar recibiendo esa sanidad de nuestra obstinación. Porque Dios, Él nos ha llamado como testigos y ciertamente el que ha comenzado la obra en cada uno de nosotros la está perfeccionando hasta el fin. Él lo va a cumplir a través de nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Padre, perdónanos, Señor, por estar en nuestro yo, por estar haciendo las cosas a nuestra manera. Padre, que podamos de verdad recibir esa sanidad en cada una de nuestras vidas, que podamos cada día
concentrarnos en ti, tomar el pacto eterno de Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas, que podamos restaurar esa oración, disfrutar de que tú estás con nosotros y levántanos, Señor, como tus testigos. Padre, bendice también cada una de las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos, que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que el Señor les haga encontrar, que puedan también restaurar cada día ese tiempo tan importante de concentración en Jesús el Cristo, que puedan en ese tiempo tomar la palabra, disfrutar de la oración y orar también por el evangelismo. Ciertamente, poco a poco, si estamos disfrutando de esa bendición, el Señor va a ir levantando en nosotros esas obras de la sanidad. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos ese tiempo del culto de oración. Un tiempo para compartir la palabra, pero también para orar juntos, de manera práctica. Por eso les bendigo que puedan también estar orando para que el Señor sea el que nos dirija en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.